quedan 3 más, ¿no? No, yo no. Las que traen causa de mi presencia. Bueno, la siguiente comparecencia, como les digo, es la correspondiente a la situación del sector del taxi y las VTC. Han transcurrido ya algunos meses desde que esta Cámara convalidara el Real Decreto Ley 13/2018, que, por cierto, además de convalidarlo, esta Cámara decidió tramitarlo como proyecto de ley. Y ahora mismo se encuentra abierto el plazo de presentación de enmiendas al articulado. Lo digo porque escucho ocurrencias, ideas, y no hay ningún problema. La vía está. El plazo de enmiendas. Todas las ideas o ocurrencias, para que no formen parte de la propaganda, sino la labor de la acción legislativa seria y rigurosa, tienen una vía. Y es que hay un proyecto de ley en esta Cámara y el plazo de enmiendas está abierto. Así es que todas las ideas caben y además encuentran la vía para encontrar eficacia. Esa es la situación actual. Quiero recordar las líneas maestras que estableció esta modificación legal, porque es muy importante para poder entender y encuadrar adecuadamente la situación que se está viviendo en estos días. El Real Decreto Ley, que fue acuerdo de Gobierno y dejó de serlo cuando esta Cámara lo aprobó y, por lo tanto, es vinculante para todos, les guste o no les guste, porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así es que les invito también a que se pueda respetar igualmente, como cuando se invoca cualquier otra norma de nuestro ordenamiento. Guste o no guste, se haya votado lo que se haya votado. Esto es la democracia. Al final, esta norma es de todos y obliga a todos. Este Real Decreto fue la respuesta que dio el Gobierno y posteriormente esta Cámara para situar a las VTC en el ámbito competencial en el que deben estar, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. No hace falta que explique cómo funciona la organización territorial del Estado, espero, y cómo se fundamentan las competencias de los distintos niveles territoriales. Y se le sitúa en el ámbito competencial porque este servicio cambió de naturaleza. Y cambió de naturaleza en los últimos años, para ser más riguroso, en los recientes años. De tal modo que este servicio fue mutando hasta convertirse en un equivalente al realizado por el servicio del taxi. ¿Podemos hacer memoria y pensar cómo empezó Uber? No empezó con VTC, empezó con otro sistema de coche privado. Luego se implantó en las VTC. ¿Cuándo empezó Cabify a funcionar? ¿2013, 2014? Estamos hablando de algo muy reciente. Ahí es cuando mutan su naturaleza. En origen no era así, pero se produce una transformación del servicio y pasa a prestar un servicio equivalente al del taxi, porque cambia la naturaleza de la actividad. Por lo tanto, con el objetivo final de que servicios de transporte sustancialmente iguales se desarrollen en un marco regulatorio coherente, garantizando una competencia leal entre estos sectores, es por lo que tomamos esta iniciativa. Por cierto, negociada además previamente. Y quiero volver a resaltar que si impulsamos esta modificación legal fue porque tenemos el pleno convencimiento de que son las administraciones locales y también las autonómicas quienes conocen las necesidades concretas de cada territorio, de modo que puedan tomar las decisiones más adecuadas para su población, teniendo en cuenta toda una serie de elementos que van desde la estrategia de movilidad, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica, las particularidades del taxi en este territorio o la falta de servicios de transporte, entre otros.
Miren, tiene sentido. Madrid limitará a 10.000 el número de patinetes de alquiler. Patinetes sí, VTC no. ¿Cuál es la incidencia en el tráfico de un medio y de otro? Esto se puede, el otro no. En un contexto europeo, en el que uno de los grandes retos es alcanzar una movilidad urbana sostenible, las recomendaciones de la Unión Europea van en la línea de promover políticas de movilidad integradas. Y nuestras ciudades y comunidades autónomas no pueden plantear estrategias de movilidad realmente efectivas si no son capaces de gestionar a todos los actores implicados, a todos los medios que le dedican y afectan a la movilidad urbana. Pero es que además no somos una rara avis en este convencimiento. En otros países de nuestro entorno son las ciudades las que tienen la competencia para regular el número de licencias, como en Nueva York, Berlín, Múnich, París, mire, Berlín, Nueva York, Sao Paulo. No obstante, quiero también hacer algún relato de esta historia, porque se dicen muchas cosas, ¿no? Es cierto que la denominada Ley Ómnibus del año 2009 liberalizó la concesión de licencias VTC. Pero lo que se estaba liberalizando era un sector que nada tiene que ver con lo que son actualmente. Nada que ver. En aquel momento el smartphone no estaba ni mucho menos generalizado. Y el concepto de APP apenas ni existía. De hecho, como les decía, Uber y Cabify entraron a prestar servicios con licencia VTC en España a partir de 2014. 2014. Y hasta ese momento las VTC no constituían ninguna amenaza para el taxi, porque eran muy pocas. Lo que pasó es que, como las comunidades autónomas seguían denegando la concesión de nuevas licencias VTC, con el argumento lógico de que un Real Decreto anterior establecía una relación 1:30, pues los solicitantes acudieron a los tribunales alegando los preceptos de la Ley Ómnibus. Y es curioso que, aunque desde julio del año 2013, con la aprobación de la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se habilitaba al Gobierno para volver a restablecer una relación 1:30 entre las licencias de taxi y VTC, el Gobierno del Partido Popular decidió no restablecer esta relación 1:30 hasta noviembre del año 2015. De julio del 13 hasta noviembre del 2015. Al no tener rango de ley, obviamente, facilitó mucho la tramitación o la resolución favorable de los tribunales a estas nuevas autorizaciones. Y probablemente esto fue así por el afán liberalizador que prevalecía en esos años, auspiciado por la Oficina Económica del Presidente. Pero lo que se consiguió es que durante esos años, entre julio de 2013 y noviembre de 2015, se recurrieran a los tribunales miles de denegaciones de licencias que son precisamente las que se han ido ganando en los tribunales entre 2015 y 2018 y han inundado el mercado hasta las más de 12.000 autorizaciones actuales. Si no hubieran tardado estos 2 años largos, algo más de 2 años, en limitar el número de licencias VTC por Real Decreto, estaríamos ahora en una situación totalmente distinta. Porque probablemente estarían en el mercado menos de la mitad de las licencias VTC que hay actualmente, dado que no hubieran sido admitidas a trámite los recursos judiciales. Es decir, no fue la Ley Ómnibus lo que provocó el conflicto que hoy vivimos, sino que fue la decisión intencionada del Partido Popular de no restablecer la relación 1:30 hasta noviembre de 2015,
cuando podía haberlo hecho durante el otoño de 2013. Para entonces todo el problema ya estaba creado. Después de esto, en mayo de 2017, se aprobó un Real Decreto Ley para elevar a rango de ley la proporción 1:30, que en noviembre de 2015 se había aprobado con rango de Real Decreto no más. Pero la causa de esta decisión fue que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia había recurrido el Real Decreto de 2015 y si hubiera ganado el recurso ya se hubiera liberalizado totalmente el sector. Por eso hubo que sacar este Real Decreto Ley. En todo este contexto, el Gobierno abordó el problema desde una perspectiva global y lo compartimos con las comunidades autónomas en la reunión de la Conferencia Nacional del Transporte del pasado 1 de agosto, que yo presidí. Y ya entonces se me advirtió, por parte de unas representaciones y de otras, unas que lo iban a asumir y otras que no lo iban a asumir. Así que no me extraña nada la situación que vive Madrid, porque ya se nos dijo que no se iba a asumir. Así es que no sino la consecuencia de un aviso. Ya sabíamos. Y como ya sabíamos esto, el decreto nunca obligó ni obliga a regular. No obliga a regular. No es verdad que el Ministerio de Fomento se haya quitado la responsabilidad. La tenemos, pero a nivel nacional. A nivel nacional. De modo que si las comunidades autónomas no quieren regular, lo único que puede pasar es que no dejarán prestar servicio a las VTC en su ámbito. Esa es la consecuencia. Y para eso tienen 4 años. Esa es la consecuencia. Les guste o no les guste, está aprobado por esta Cámara. Y si no les gusta, esta Cámara también les dio una oportunidad magnífica, la de la tramitación del proyecto de ley. Esto no ocurrió en otro Real de Decreto. No ocurrió. La oposición no tuvo esa posibilidad. Ahora la tienen. Aprovéchenla. El decreto aprobado supone que las VTC de ámbito nacional, las cuales, insisto, mantendrán siempre y en cualquier circunstancia su autorización, podrán hacer transporte entre comunidades y sus recorridos deberán iniciarse en la comunidad autónoma en la que esté domiciliada, salvo que la comunidad autónoma disponga otra cosa. No obstante, el propio decreto estableció los 4 años para procurar esa transición. De tal modo que la comunidad autónoma pueda regular en esos 4 años. Así es que tienen tiempo. Y además preveyó un mecanismo de compensación. Pese a que aquí no hay ninguna expropiación de nada, porque lo que hay es un cambio en las condiciones de explotación de una autorización. Como bien saben, todas las autorizaciones no constituyen propiedad. Por lo tanto, no hay límites. Nadie es dueño de una autorización. Es una autorización siempre de la Administración y no constituye derecho de propiedad. Y también, legalmente, y esto es doctrina jurisprudencial, el cambio en las condiciones de explotación tampoco supone ninguna merma en la misma, porque si no asistiríamos, como dice el Tribunal Supremo, a la congelación de las condiciones de la autorización a lo largo de los años, algo tan absurdo como eso, ¿no? Por tanto, a partir de esta norma, las VTC necesitan una autorización de las comunidades autónomas o ayuntamientos para poder desarrollar una actividad en ese ámbito territorial. Pero ya les digo, en el territorio nacional está garantizado, como hasta ahora además. Como digo, esta norma habilita a las comunidades autónomas desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, que fue en septiembre, a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.
Y, por último, también recogía que los servicios urbanos que se presten por titulares de VTC de ámbito nacional durante el periodo transitorio deberán cumplir las condiciones que, en el ejercicio de las competencias que ya tienen, establezcan las entidades locales sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica. Es decir, el Real Decreto Ley estableció una habilitación muy amplia, tanto a comunidades autónomas como a entidades locales, para que desde la aprobación del Real Decreto Ley se pusieran a trabajar en cuestiones extraordinariamente relevantes para su ámbito y sobre las que ahora uno no puede quedar con sorpresa, ¿no? O puede pensar que estamos ante la improvisación. Esto lleva algunos meses ya. De todo lo anterior se deduce con claridad que las cuestiones que actualmente se debaten acerca de esta situación recaen dentro de las competencias que este nuevo marco legal atribuye a las comunidades autónomas y entes locales en su caso. Pero, como les digo, no quiere decir, ni mucho menos, que el Ministerio de Fomento se desentienda de la situación, como quieren dar algunos a entender de forma intencionada. Seguimos trabajando en las cuestiones que además ya advertimos y que nos competen. El registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, que se encuentra ya en sus últimas fases de prueba antes de su puesta en servicio. La revisión del nuevo régimen sancionador aplicable al sector del arrendamiento de vehículos con conductor, cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa y adaptar el régimen vigente a la nueva naturaleza de estos servicios, del que próximamente elevaremos al Consejo de Ministros un proyecto de ley. Y seguir impulsando el subgrupo de trabajo en el que participan todas las administraciones autonómicas y que tiene como objeto debatir, compartir buenas prácticas y, si así lo deciden las administraciones con competencias en la materia, coordinar las diferentes políticas públicas y las regulaciones que pudieran aprobar por parte de las mismas, que ya han mantenido varias reuniones, 2 reuniones. Sobre este último punto me gustaría recalcar que no es función de esta subcomisión la autorización o la emisión de normativa al respecto, sino un foro de cooperación entre administraciones. Y estos son, señorías, las acciones que estamos tomando y que se ciñen a las competencias que debe tener este Ministerio y no otras que nos conducirían a reproducir los errores del pasado y que son los que nos han llevado a esta situación. Por otro lado, yo creo que ese caso ya en las preguntas ya seguro que tendré oportunidad de ajustar alguna cuestión más. Si le parece, paso a la